mucho gusto. Les agradezco que nuevamente estén con nosotros, disponiendo este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Les agradezco también que nos permitan estar nuevamente con ustedes en sus hogares, con sus familias, con la intención de recibir la palabra de nuestro Dios, que en las últimas semanas hemos estado transmitiendo con mucho cariño y con mucho gusto para todos ustedes, y que han sido mensajes y palabras que nuestro Señor ha querido que en este tiempo su pueblo, que somos nosotros, sepamos y aprendamos, y sobre todo entendamos con base en las Escrituras. Muchas gracias por recibirnos nuevamente, y espero, igual que como en las veces anteriores, sean ustedes muy bendecidos con la enseñanza que hoy vamos a tener. Y pues antes de empezar, les invito a que oremos ahí donde usted está. Le pido que también ponga este tiempo en las manos de Dios, para que Él utilice estos medios, para que cada uno de nosotros sea bendecido a través del mensaje que hoy vamos a escuchar. Así que les invito a que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por permitirnos seguir recibiendo tu mensaje a través de estos videos. Te agradecemos, Señor, que tengas ese alimento espiritual para cada uno de nosotros a tiempo, Señor, porque no nos dejas sin alimento. Te damos gracias porque estás atento a que cada uno de nosotros pueda recibir lo necesario para continuar hacia adelante en este camino precioso que es estar a tu lado, Señor. Que aún en lo difícil de las situaciones que vivimos, no deja de ser precioso. Y te damos gracias porque decides estar con nosotros el día de hoy, y nosotros decidimos también estar contigo. Te pedimos que el Espíritu Santo lleve este mensaje a cada corazón y a cada mente, y que nos sirva a cada uno de nosotros para ser renovados conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y también pedimos que tu paz esté con nosotros, para que en completa paz podamos recibir la semilla de justicia que es tu palabra, tu preciosa palabra, Señor. Muchas gracias. Sea tu paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, empezamos con la enseñanza, y hemos estado aprendiendo a través de la palabra de Dios acerca de lo que es la vida, acerca de lo que es la muerte en la carne. Y en este punto de la muerte en la carne hemos aprendido que el Señor Jesucristo nos menciona que Él es el camino, la verdad y la vida. Y bueno, a la luz de la palabra de Dios hemos sido enseñados que primero es que nosotros debemos atravesar el camino, luego posteriormente llegamos a la verdad, y tenemos que pasar del camino a la verdad y posteriormente a la vida. Pero es en el camino y en la verdad en donde nuestra carne pasa por un proceso en el cual debe de ir muriendo, en el cual nuestra vida de pecado debe de desaparecer. Sin embargo, el día de hoy vamos a recibir una enseñanza con base en las Sagradas Escrituras acerca de lo que es el camino. Ese primer punto que menciona Jesús en Juan 14:6, que Él es. Acuérdese que en Juan 14:6 la Escritura dice, el Señor Jesucristo menciona en la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dice: nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Bueno, pues en todo ese proceso
también tenemos que aprender cada uno de los aspectos que es nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del camino y de qué es lo que nos encontramos en el camino, para que cada uno de nosotros tenga pleno conocimiento, pleno entendimiento de lo que es estar en el camino, ¿sí? Por lo tanto, les invito a que vayamos al libro de Amós, del profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3. Amós, capítulo 3, versículo 3. Es un versículo un poco corto, pero muy sustancioso. Dice el libro de Amós en el capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Fíjese qué versículo más precioso y de tanta profundidad, que hoy vamos a ahondar en un aspecto que nos introduce a la enseñanza del día de hoy. Empieza este versículo con una pregunta diciendo, ¿andarán dos juntos? Si la palabra andarán se utiliza en este versículo, es porque está hablando en primer lugar en futuro, ¿verdad? En el futuro, si está preguntando si hay dos personas que juntas vayan a andar, ¿verdad? Entonces, cuando utilizamos la palabra andar, para andar tiene que haber un camino para que podamos andar. Entonces, escondido en este versículo nos está mencionando la escritura a través del profeta Amós, que cómo debemos de andar en el camino. Nosotros tenemos que andar en el camino entre dos y juntos, ¿verdad? Por eso es que aquí está escondida la palabra camino y la forma que debemos de andar por medio de él, ¿sí? Que es entre dos, juntos y un aspecto más, que nos dice la escritura, de acuerdo, ¿sí? Entonces, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? A la luz de esta pregunta, si no estuvieran de acuerdo dos personas que anden juntas, pues en realidad no van a andar en el mismo camino, ¿verdad? Andarían una al lado de la otra, ¿verdad? Pero no estarían juntos, no estarían en un acuerdo. Por eso es que el camino del Señor tiene que ser andado entre dos. Es decir, entre usted y nuestro Señor Jesucristo. Entre usted y nuestro Señor Jesús, ¿sí? Son esos dos que la Escritura está mencionando en Amós 3:3. Nosotros tenemos que andar en el camino de la mano de Jesús, de la mano del Señor. Y además nos dice, estando de acuerdo. De otra manera, no podríamos andar en el mismo camino que Jesús. No podríamos estar transitando por el mismo camino. Si el Señor Jesús nos indica unos mandamientos y nos da unas ordenanzas de cómo nosotros debemos de vivir según la voluntad de Dios, y nosotros no estuviéramos de acuerdo en la manera como Él nos lo dice, entonces no estaríamos andando de acuerdo en el mismo camino, ni estuviéramos andando juntos. Sería un error pensar que nosotros estamos en el camino y estamos nosotros pensando de una manera diferente a como nos enseña el Señor Jesucristo. No, mis amigos, nosotros tenemos que andar en el camino juntos de la mano de Jesús y en acuerdo con Él. Tener esa disposición de llegar a un acuerdo en cuanto a lo que Él mande, a lo que Él ordene, a lo que Él nos diga. Y entonces nosotros ya estaremos andando correctamente en la forma que Dios quiere en el camino. Porque en realidad el Señor
siempre ha querido estar desde la antigüedad andando con su pueblo, junto con su pueblo. El Señor siempre ha tenido la intención y ha hecho todo lo posible para que Él siempre esté con su pueblo. Desafortunadamente es el pueblo de Dios el que se aleja de Él. Es el pueblo de Dios que decide no estar en acuerdo con Él y entonces se separa de Dios. Pero Dios desde que sacó a su pueblo de Egipto, Él siempre ha querido estar con su pueblo andando de día y de noche. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículos del 21 al 22. Vayamos al libro de Éxodo, por favor, capítulo 13, versículos del 21 al 22. Y la escritura nos dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Fíjese, ahí aparece la palabra camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca se apartó la presencia de Dios de su pueblo, ni de día ni de noche. La escritura nos dice que de día estaba la columna de nube delante del pueblo y en la noche estaba la columna de fuego. El Señor quería llevar a su pueblo por el camino al lado de Él, junto de Él. El propósito, ¿cuál era el propósito? Era guiarlos por el camino y en la noche alumbrarles. Si habla la escritura de que el Señor quiere alumbrar a su pueblo, y aquí nos menciona la Biblia que la columna de fuego era la que alumbraba de noche, sabemos que entonces para alumbrar se necesita luz. Y la luz en la escritura, según Proverbios 6:23, nos dice que la luz es la enseñanza. Entonces, una de las cosas que nuestro Dios siempre ha querido hacer con su pueblo desde que el pueblo está en el camino es estarle dando constantes enseñanzas a la que ustedes y yo tenemos que estar completamente dispuestos a estar recibiendo estas enseñanzas. Y para recibir las enseñanzas, nosotros, de acuerdo a lo que indica la palabra de Dios, necesitamos tener un maestro. Necesitamos tener a alguien que nos alumbre en el camino. Necesitamos a alguien que nos dé esa luz que viene de parte de Dios a través de cada enseñanza. Por lo tanto, nosotros no podemos quedarnos sin enseñanza. Entonces, el Señor ha querido siempre estar con su pueblo para guiarlos y para darles enseñanza. Porque dice el libro de Salmos, en el capítulo 25, versículo 8, fíjese muy bien lo que dice el libro de los Salmos en el capítulo 25, versículo 8. Dice: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Bueno y recto es Jehová. Y dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. En realidad, el Señor, por ser bueno y por ser recto, Él quiere enseñarnos el camino. Él quiere enseñarnos cuál es el camino en el que Él quiere que andemos. Y ya en Juan 14:6, el Señor Jesucristo nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, por medio de estos versículos que hemos estado viendo en estos momentos, ya aprendimos que tenemos que andar de la mano del Señor, junto con el Señor, en el camino, y que además debemos de estar en acuerdo con Él, y que debemos de tomar esa disposición de nuestro Dios
para que en el tiempo y en el proceso que vamos a pasar durante la etapa camino, Él quiere andar con nosotros. Pero en el Salmo 25:8 nos dice que Él enseñará a los pecadores el camino. Entonces, el Señor Jesús, las Escrituras nos indican en el Salmo 25:8 que Jehová no quiere que nosotros entremos al camino aún siendo unos pecadores. Hay un proceso, hay un punto antes de entrar al camino para que podamos ser introducidos a Él. El versículo dice, Él enseñará a los pecadores el camino. Cuando somos pecadores, cuando estamos entendiendo como pecadores, porque actualmente todos pecamos y podríamos considerarnos pecadores. Pero aquí la palabra pecadores está hablando en el sentido en el que las personas todavía están en el mundo y no conocen de Dios y no conocen nada de las Escrituras. Entonces el Señor se va a encargar de enseñarle el camino a los que están en el mundo, a los que Él ha escogido y que quiere que salgan de esa vida de pecadores. Como algún día estuvimos algunos de nosotros completamente perdidos en el mundo por nuestros pecados, y un día el Señor nos mostró, este es el camino por el cual quiero que vayas. ¿Sí? Jehová le enseñará, o dice aquí, sí, le enseñará a los pecadores el camino. Pero la intención es que el pecador, al ver ese camino que Jehová le va a estar enseñando, el pecador diga, yo quiero andar por ese camino, yo quiero andar junto con el Señor, yo quiero andar en acuerdo con el Señor, por ese camino, por el camino que me está enseñando. Pero no está diciendo que ya lo introdujo al camino, sino que simplemente le va a enseñar el camino. Porque se necesita hacer algo, se necesita que el pecador pase por algo antes de entrar a ese camino. Y ese algo que les estoy mencionando no es otra cosa más que el arrepentimiento del pecador. De tal manera que si tú y yo queremos transitar por el camino que Jehová nos enseña y que Jesucristo nos dice que es Él, antes necesitamos arrepentirnos realmente, sinceramente, en verdad, de nuestros pecados. Necesitamos estar dispuestos a dejar de pecar, porque el camino que viene es un camino difícil, es un camino en donde nos vamos a encontrar nuevas cosas, aún andando con el Señor, aún estando de la mano del Señor, en acuerdo con el Señor. Necesitamos entender que antes de entrar al camino, arrepentirnos de nuestros pecados, para que a través del camino nosotros, de la mano del Señor, podamos ir avanzando, encontrándonos con varias cosas que en esta enseñanza vamos a tocar alguna de ellas. ¿Y por qué les digo esto? Que el pecador, al ver o al poder ser enseñado por Jehová del camino del cual Jehová quiere que caminemos, antes tenemos que arrepentirnos, porque la Escritura nos menciona en el libro de Mateo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3, la Escritura nos indica lo siguiente: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Ese es el propósito de Juan el Bautista. Juan el Bautista vino a hablarnos de un bautismo de arrepentimiento. Un bautismo en el que nosotros deberíamos reconocernos pecadores y sabiendo que ya el Señor nos está enseñando un camino por el cual que quiere que transitemos. Pero antes de entrar al camino, dice la Escritura: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y dice, enderezad sus sendas. De tal manera, mi hermano, que usted y yo no podemos entrar al camino, y nadie puede entrar al camino si antes no se arrepiente de verdad, en una manera sincera delante de Dios, reconociendo cada uno de sus pecados, reconociendo y arrepintiéndose, sobre todo un arrepentimiento real, un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que nos haga tener una decisión completamente firme de abandonar el pecado. Eso es lo que el Señor quiere, para que nosotros podamos enderezar nuestras sendas, enderezar hacia dónde tenemos que dirigirnos, porque el pecado nos confunde, el pecado nos lleva por un montón de lados y en realidad no llegamos a ninguno. Pero hay un camino que nos va a llevar por todo un proceso hasta alcanzar la vida eterna, y ese es el camino del Señor. Y ese camino que el día de hoy estamos hablando y estamos siendo enseñados, no podemos transitarlo y mucho menos llegar a la vida eterna si todavía andamos en pecados, deleitándonos del pecado, deleitándonos de la maldad, porque el camino del Señor no es un camino que nos lleve a pecado, no es un camino que pueda ser andado, que pueda ser atravesado con pecado. Si vamos a caminar por el camino del Señor, antes necesitamos arrepentirnos completamente de nuestros pecados, decidiendo dejar la vida de la carne, estar muriendo a nuestra carne completamente, para que podamos ir atravesando ese camino. No le digo que para entrar al camino ya nosotros no volvamos a pecar, pero lo que Dios quiere de nosotros, y es lo que me gustaría que usted y yo tengamos en claro en este momento, es que realmente necesitamos arrepentirnos de cada pecado que hemos cometido para que podamos entrar a ese camino. Por eso Juan el Bautista vino primero a preparar el camino del Señor, y él decía: arrepentíos, decía, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es la preparación del camino. Ahí sí podemos nosotros decir que si estamos arrepentidos de nuestros pecados y no queremos seguir pecando, entonces esa es la condición que el Señor quiere que tengamos, la característica que Dios quiere que poseamos, para que Él se dé cuenta que realmente sí queremos ir por su camino, por el camino que Él nos enseña. Porque ir en el camino del Señor, en acuerdo con el Señor, Dios nunca nos va a estar proponiendo estar pecando. Dios nunca nos va a estar proponiendo caer en los deseos de la carne. Dios siempre nos va a estar enseñando su voluntad, nos va a estar enseñando santidad, nos va a estar enseñando esfuerzo, nos va a estar enseñando cómo avanzar de la mano de Él hacia la siguiente etapa del camino, que vendría siendo la verdad, posteriormente la vida y finalmente la vida eterna. Entonces, yo le pregunto en este momento a cada uno de ustedes que están allí escuchando este mensaje, yo les pregunto: ¿realmente están arrepentidos de sus pecados? ¿Han hecho una reflexión, un recuento de cada pecado que han cometido? Ahora que ustedes entienden que el Señor les está enseñando el camino por el que quiere que caminen de la mano de Él,
ustedes han hecho ese recuento, han hecho ese recuerdo de cada pecado y han sentido ese arrepentimiento, ese deseo en su corazón de dejar de hacerlo? O ustedes en este momento, y perdónenme que yo les comente esto, pero se los digo con todo mi respeto y con todo mi amor para cada uno de ustedes, lo siguiente: o usted cree que está en el camino del Señor con el pecado que está realizando, con los pecados que todavía le aquejan, con aquello que usted todavía practica y que no está nada arrepentido. No, usted no está en el camino. Si usted no tiene un arrepentimiento de sus pecados, usted no está en el camino. Aunque muchas veces haya usted escuchado que usted ya está en el camino del Señor y que el Señor lo ha puesto en el camino, no. Porque en el corazón de quien no está arrepentido, el corazón que todavía está pensando en la maldad, en el pecado y que tiene deseos de continuar haciéndolo, no puede ser esa persona instalada o puesta en el camino del Señor, porque no está dispuesta a hacer la voluntad del Señor. Por eso es que es necesario que ustedes y yo, a este momento de la enseñanza, estemos dispuestos a que hagamos ese recordatorio de todos los pecados que hemos cometido y que en realidad necesitamos arrepentirnos. Esos pecados ya no nos deben de acompañar si queremos transitar en el camino del Señor, en el camino que es nuestro mismo Señor Jesucristo en la primera etapa, el camino. Necesitamos despojarnos de esos pecados, y para despojarnos de esos pecados necesitamos primeramente estar completamente arrepentidos delante del Señor, en humildad ante Él, decirle: perdóname, Señor, por este pecado, por estos pecados, por todas estas cosas que hice desde mi juventud, ahora en mi edad adulta o a la edad que usted tenga. Los pecados que usted sabe que a Dios no le agrada, es necesario que esté completamente arrepentido, porque un arrepentimiento sincero le va a llevar a dejar esa práctica de pecado. Y entonces ya va a estar usted en el camino del Señor, aprendiendo cosas nuevas con la enseñanza que nuestro Dios le va a estar dando en el transcurso de este camino, con la guía de nuestro Padre Celestial, al ir transitando en acuerdo con Él por este camino y aprendiendo y viviendo cosas muchas veces difíciles, pero hermosas, porque vamos de la mano del Señor en el camino que Él nos está enseñando. Y precisamente una vez que el pueblo de Dios se ha arrepentido, una vez que el pueblo de Dios ha decidido dejar de pecar con base en un arrepentimiento sincero, y también ha querido entrar de la mano del Señor al camino que Jehová nos está enseñando, hay también varios peligros. Y usted tiene que saber, y usted tiene que conocer cómo la Escritura nos menciona los peligros a los que nos podemos encontrar en el camino. Porque, mire, yo le voy a decir una cosa: en muchos lados se enseña que el camino del Señor, al llegar a los caminos del Señor, todo es muy bonito, todo es muy alegre, todo es lleno de gozo y hay mucha prosperidad y alcanza usted muchas cosas materiales, casas, dinero, negocios, carros, y es lo que muchas veces se ha estado enseñando al pueblo de Dios, que es lo que se obtiene y lo que se vive en el camino del Señor. Mire, yo no quiero ser alguien que venga a hablarle cosas fatalistas, pero tampoco soy alguien que le hable fantasías o que le hable mentiras.
Yo quiero hablarle a la luz de la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo que nos dice es la verdad. Así que mi responsabilidad es enseñarle la verdad. Y le voy a decir algo. En el camino del Señor también hay peligros. ¿Sí? Hay peligros. Hay peligros por el cual cada uno que es pueblo de Dios y que entra al camino del Señor se puede encontrar con esos peligros. Y si usted no está preparado porque le han dicho que el camino del Señor es muy bonito, es de prosperidad, es de obtener, es de recibir, es de ser bendecido de una u otra manera con lo material e inclusive en un aspecto espiritual, entonces déjeme decirle que usted no puede estar atento a los peligros que se puede encontrar en el camino. Pero si usted y yo aprendemos que en el camino del Señor, andando con el Señor, aún hay peligro, entonces tenemos que estar atentos. Podemos estar alertas andando en el Señor y viendo la gran importancia que es transitar el camino del Señor en acuerdo con el Señor. Porque precisamente en el acuerdo con el Señor, durante el tránsito de nosotros por el camino, es la manera como vamos a vencer cada uno de los peligros con los que nos podemos encontrar en el camino. Considerando una cosa, que el camino es apenas la primera etapa. No es el fin de la etapa, es la primera de 4 etapas por las que tenemos que pasar. El camino, la verdad, la vida y la vida eterna. Pero en el camino también se viven peligros. Y por eso es necesario que aprendamos, como nos dice Amós 3:3, que debemos de andar con el Señor, en acuerdo con Él, junto con Él, precisamente por estos peligros, precisamente por las situaciones difíciles a las que podemos atravesar. Y una de esas situaciones o uno de esos peligros es, déjeme decirle, en primer lugar, y no es porque no se lo voy a dar en orden de importancia, pero sí se los voy a mencionar, ni tampoco en orden de aparición, pero sí se los voy a mencionar para que usted sepa que en cualquier momento pueden aparecer en la etapa de camino, en la etapa del camino por donde cada uno de nosotros tenemos que andar. Y dice el libro de Proverbios en el capítulo 9, versículos del 13 al 15. Proverbios capítulo 9, versos del 13 al 15. Aquí la Escritura nos va a hablar de uno de los primeros peligros a los que nos podemos encontrar durante la etapa camino, y es la insensatez. Dice la Escritura: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Fíjese, ¿qué es con lo que usted y yo podemos encontrarnos en la etapa camino? La insensatez. Dice que la insensatez es una mujer y es alborotadora, es simple e ignorante. Fíjese, la insensatez es un espíritu que está de manera metafórica sentada en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino. Por lo tanto, la insensatez no está en el camino, está junto al camino y quiere llamar a los que pasan por el camino. Y precisamente Dios opera en el camino y Satanás opera junto al camino. Por eso es que este espíritu de insensatez está ubicado junto al camino. Es un espíritu del reino de las tinieblas, es un espíritu satánico que busca sacar del camino a todo aquel que ya está en él.
ya que ya está transitando por el camino. Ahora, debemos de entender también qué es la insensatez. Y el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, nos dice, Proverbios capítulo 1, verso 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esa es la característica del espíritu de insensatez, despreciar la sabiduría y la enseñanza. Porque el Señor, nuestro Dios, mientras estamos con Él en el camino, nos empieza a dar enseñanza. Lo vimos con los versículos que acabamos de mencionar anteriormente. Y nos empieza a hablar de su sabiduría durante la etapa camino. Pero este espíritu de insensatez busca hablarle o llamar a los que pasan por el camino y hacerlos sus presas. Ponerles también el espíritu de insensatez, y entonces el pueblo de Dios que ya había empezado a andar por el camino desprecie la sabiduría y la enseñanza. Al despreciar la sabiduría y la enseñanza, amigos míos, el propósito de este espíritu es sacar a toda persona que ya esté en el camino completamente, dejarlo fuera de esta etapa, al despreciar la sabiduría y la enseñanza de Dios. Y esto quiere decir lo siguiente: despreciar la sabiduría y la enseñanza de Dios es que el que ya sabe que Dios le va a enseñar sabiduría, que Dios le va a dar esas palabras de enseñanza que necesita en su vida para seguir adelante, el espíritu de insensatez hace que esta persona, aún sabiendo que Dios le quiere dar de su sabiduría y de su enseñanza, esta persona simplemente lo desprecia. Esta persona simplemente diga, ya no quiero más sabiduría, no quiero más enseñanza, sé en qué lugar se da, sé quién lo da, sé a qué hora se dan, pero no voy, no asisto, no voy a buscar más de esta sabiduría ni de esta enseñanza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? El espíritu de insensatez lo ha llamado, lo ha cautivado y lo ha tomado como su presa. Al final, esta persona va a desaparecer, va a salirse completamente del camino, y el espíritu de insensatez habrá logrado su cometido. Así que mucho cuidado aquellos que estamos en el camino, cuando venga algo a su mente o a su corazón que diga, voy a dejar de asistir a mis enseñanzas, a mis discipulados, a esos tiempos de sabiduría de Dios, esa sabiduría que Dios me da para mi vida, voy a dejar de asistir por un tiempo, o ya no voy a ir porque X situación, alguna circunstancia que viví con algún hermano, con algún ministro, con algún líder de ahí de la iglesia. No, por lo pronto me voy a alejar de todo eso. Cuidado, porque eso indica que hay un espíritu de insensatez que ya lo llamó, tomando en cuenta o aprovechándose de alguna circunstancia que vivió para decirle, ya no vayas, desprecia la sabiduría, desprecia la enseñanza. Cuidado, porque el objetivo es sacarle del camino, del camino. Esté usted muy atento. Ahora, vamos a ver un siguiente peligro que podemos encontrarnos en el camino. Acompáñenme por favor al libro de Números, en el capítulo 21, verso 4. Números capítulo 21, versículo 4. Dice la escritura: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo en el pueblo durante la etapa camino es muy común, mis amigos. Es muy común. La gente en esta primera etapa se llega a desanimar.
Hay propósitos y estrategias diabólicas para que el pueblo de Dios que ha decidido estar en el camino se desanime. Y cuando hablamos de desánimo, estamos hablando de toda una estrategia para perder el propósito, para perder el propósito de seguir adelante, de seguir aprendiendo del Señor, de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? El propósito del desánimo es desorientarnos por completo, desorientarnos. Mucha gente apenas entrando en esta primera etapa puede ir muy bien, estar avanzando, estar siendo un discípulo, estar siendo un siervo o una sierva del Señor en sus iglesias, puede estar yendo muy bien, pero algo sucede que el diablo utiliza la estrategia de desanimarlo, Y el propósito del desánimo es de igual manera que la de la insensatez, sacarnos del camino. Porque cuando una persona llega a un desánimo, esa persona muchas veces, aunque tenga claro lo que tiene que hacer, ya no tiene ganas de hacerlo, ya no quiere hacerlo, ya no encuentra ese motivo para hacerlo. Le han quitado, el desánimo viene de la palabra ánime, alma, desánimo, sin alma. Le han quitado el alma, le han quitado esa vida que empieza a surgir por servir al Señor, ese fuego, ese deseo por servir al Señor, por ser parte de sus propósitos, por hacer la voluntad de Él. Al venir ese desánimo, esta persona, aunque sabe que es importante en el ministerio, aunque sabe que tiene mucho que aportar en lo que está realizando, simplemente ha caído en un desánimo, le han quitado como si le arrancaran la vida realmente, y pareciera que ha quedado como muerta. Porque solamente un muerto no puede levantarse, no puede hacer las cosas, y el que está desanimado está en una circunstancia igual, está en una circunstancia semejante. Está muchas veces todo el día acostado, con mucho desgano, no tiene ganas, valga la redundancia, de hacer alguna actividad, ni dentro ni fuera de su casa, y sobre todo no tiene ganas de hacer nada que tenga que ver con Dios, nada que tenga que ver con su iglesia, nada que tenga que ver en los propósitos del Señor. Le han quitado, pareciera que le han quitado esa vida, y entonces está completamente sin ánimo, desanimado. Y esto dice la Escritura en el libro de Números 21:4, el desánimo ataca en el camino. En el camino. Fíjese cómo en el camino el espíritu de desánimo busca que si usted está avanzando, deje de avanzar. Se detenga por completo. Completamente se detenga. Y el Señor no quiere que nadie de nosotros nos detengamos. Usted no se puede detener. Usted no se puede quedar en esa situación de desánimo en la que se encuentra. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que retomar esos propósitos de Dios, esa voluntad de Dios, esa vida, ese fuego que se empezó a encender en usted cuando entró a la etapa de camino, después de haberse arrepentido de sus pecados, anhelando una mejor manera de vivir. Usted tiene que recobrar ese fuego, esa vida que usted sintió en su corazón para caminar junto al Señor en el camino. No se quede acostado, no se quede tirado, no se quede sin vida. El Señor está avanzando. Por eso el Señor Jesucristo decía que todo aquel que quiera ser su discípulo tome su cruz y sígame. Es decir, vamos detrás de Él. El Señor Jesús no se detiene por ninguno de nosotros. Él siempre va a ir haciendo la voluntad del Padre.
Y aunque nos ama, el Señor Jesucristo nos ama, pero déjeme decirle algo, una verdad que usted y yo tenemos que entender y tener muy clara. El Señor Jesús, aunque nos ama, ama más a su Padre, ama más a nuestro Padre. Y si nuestro Padre le ha ordenado seguir adelante, Él sigue adelante a pesar de que nos ame y que algunos de los que Él ama se han detenido, se hayan desanimado. Él sigue haciendo la voluntad de Dios, que es estar avanzando. Así que nosotros no podemos quedarnos tirados ni desanimados o muertos en el camino. Tenemos que avanzar porque el Maestro está avanzando, porque el Maestro sigue caminando. Él nos ama y nosotros, al caminar detrás de Él, le mostramos también que le amamos. Al ir en acuerdo con Él, le mostramos que le amamos y que realmente queremos seguir siendo sus discípulos y queremos seguir avanzando hasta pasar a las siguientes etapas que vienen después del camino. Por eso es que ese desánimo tiene que desaparecer en usted y usted tiene que luchar en contra de eso. Es un espíritu. El desánimo es un espíritu, pero cualquier estrategia que haya sido hecha o elaborada por Satanás para que usted haya caído en ese desánimo, mire, renuncie a eso, ponga por delante la palabra de Dios, ponga por obra la palabra que el Señor le está enseñando y en el nombre de Jesús se rompe toda estrategia y toda obra de maldad que ha elaborado o ha logrado en usted traerle un desánimo. En este momento, en el nombre de Jesús, rompemos por el poder del nombre de Jesús cualquier estrategia de maldad que haya sido puesta sobre usted para que usted haya caído en un desánimo y entonces usted empieza a recobrar esa vida, ese fuego, ese deseo por seguir adelante con el Señor Jesús en esta etapa camino. Pues bien, ese es otro peligro con el que nos encontramos durante la etapa camino. Acompáñenme por favor ahora al libro de Deuteronomio capítulo 8 versículos del 2 al 5. Ahí nos vamos a encontrar varios peligros y también propósitos que tiene Dios en esta etapa del camino. Deuteronomio capítulo 8 versículos del 2 al 5. Dice la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Bien, al principio de estos versículos dice la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Bien, en el camino el Señor nos hace pasar por desiertos. Sí, mi amigo. En el camino el Señor nos hace pasar por desiertos. Entonces, fíjese que una de las características del desierto en la Escritura es pasar por momentos difíciles, realmente. Entonces usted puede darse cuenta que ahora, que si usted alguna vez se ha preguntado ¿por qué si ahora estoy sirviendo al Señor, estoy buscando las Escrituras, estoy orando, estoy ayunando, por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, por qué ahora todo se me complica? Porque el Señor tiene un propósito de pasarle por un desierto en la etapa camino. Y vea usted cómo esto
esto que nos dice la palabra de Dios muchas veces no concuerda con lo que en la mayoría de los casos se predica que usted va a vivir en el camino. Prosperidad, felicidad, carros, va a tener carros, casas, mejores negocios, mejores sueldos. No, porque no, eso no significa pasar por un desierto. Y entonces muchas veces todas esas palabras que endulzan ciertamente el oído, pero no nos dicen completamente la verdad, nos hacen vivir una confusión en el momento en que si usted y yo estamos sirviendo al Señor, ¿por qué entonces pasamos situaciones difíciles? La Escritura dice que te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. El Señor nos hace pasar por los desiertos, pero tiene propósitos para pasarnos por esos desiertos, porque dice, para afligirte. El Señor quiere que en el desierto tengamos aflicción. Podemos vivir en aflicción en el desierto siendo un propósito de Dios. También dice que nos pasa por el desierto para probarte. El Señor quiere probarte para saber si realmente quieres continuar, o es pura emoción lo que hay dentro de ti, o es pura experiencia que quieres tener de una manera momentánea. No, el Señor quiere probar si realmente quieres seguir. Y el Señor no nos va a probar dándonos de todo. El Señor no nos va a probar con regalos, con dádivas, porque de esa manera cualquiera continúa. Cualquiera va a seguir en el camino. Nadie lo va a pensar dos veces. Nadie va a pensar dos veces en seguir al Señor si el Señor le regala carros, le regala casas, le da un mejor empleo, que si el Señor le hace tener más cosas materiales. Nadie va a pensar dos veces en seguir al Señor de esa manera. El que lo va a pensar dos veces es aquel que está pasando por un desierto. El que lo va a pensar dos veces y va a mostrar realmente si quiere o no seguir al Señor es aquel al cual Él permite que sea afligido y que sea aprobado. Porque el que realmente quiere va a sobreponerse a todas estas cosas de la mano del Señor, en acuerdo con el Señor. Va a enfrentarse al desierto. Va a estar viviendo en el desierto, pero buscando hacer la voluntad de Dios. Va a cruzar el tiempo de aflicción, va a vencer el tiempo de aflicción, y esa prueba que Dios le va a estar poniendo, la va a pasar. Ese es el que realmente demuestra que quiere seguir al Señor. No el que está recibiendo regalos, sino el que está pasando por momentos difíciles, y todavía así continúa, no se detiene. Ese es el que el Señor quiere ver su corazón. Por eso, en este versículo dice, para probarte, y después dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué es lo que realmente hay en tu corazón? Lo que todo el mundo o la mayoría de la gente dice que vas a recibir, que vas a tener. Por eso estás siguiendo al Señor, porque estás esperando los regalos, porque estás esperando las cosas materiales. Eso es lo que hay en tu corazón. Eso es codicia, no es amor por Dios, es codicia. Y el Señor, en medio del desierto, de la aflicción y de la prueba, quiere ver qué hay en tu corazón. Y el siguiente motivo es, dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso el Señor en la etapa camino nos hace pasar por todo esto. Porque en la etapa camino tenemos que guardar sus mandamientos. Y esto está reforzando lo que al principio decíamos. Si hay alguien que no se ha arrepentido completamente de todos los pecados que cometió y está por ese arrepentimiento verdadero dispuesto a dejar de hacerlo, no puede andar por el camino de Dios. Porque en el camino de Dios, Él quiere que guardemos sus mandamientos. Y si no hay un verdadero arrepentimiento, al pasar por el desierto o por la aflicción o en medio de la prueba, se va a descubrir su verdadero corazón, en donde no hay una sinceridad de amor a Dios, y simplemente lo está buscando o lo está siguiendo para ver qué obtiene de Él, para ver qué es lo que Dios le da.
Y al mostrar su verdadero corazón, va a mostrar que no tiene ninguna intención de guardar los mandamientos y sigue en los pecados. Esta persona, desde luego, va a abandonar el camino de Dios. Por eso es que tenemos que purificarnos en este tiempo del camino. Por eso es que tenemos que pasar por este proceso en el tiempo del camino. Nuestro mismo Dios, dice el versículo, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído, fíjese, te ha traído. Y si dice te ha traído, la escritura dice te ha traído, es porque Él nos trae. Caminamos junto a Él y nos trae por todo este proceso, ¿sí? En el camino. Y Él nos pasa y nos lleva al desierto por la aflicción, por la prueba, para ver qué hay en nuestro corazón y si guardamos o no sus mandamientos. Espero que en este momento la luz de la palabra de Dios esté trayendo una claridad a sus mentes y a su corazón. Si ustedes que han decidido seguir al Señor están pasando por alguna de esas situaciones, he aquí la explicación. La explicación con la palabra de Dios. No te estoy enseñando mi sabiduría, no te estoy enseñando lo que yo pienso que puede ser. Te estoy enseñando a la luz de la palabra de Dios lo que nuestro Dios con su voz, con su sabiduría nos está diciendo y nos está explicando por qué podemos estar pasando situaciones difíciles, muy complicadas, aún sirviendo al Señor, aún cuando hemos decidido dejar de pecar. Ese es el propósito. Ese es el propósito y se encuentra en la primera etapa. Vamos a ver otra situación que podemos encontrarnos en el camino. Y les pido que me acompañen por favor al libro de Juan en el capítulo 4, versículo 6. Juan capítulo 4, verso 6, por favor. Dice la escritura: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Mis amados hermanos y amigos que nos acompañan, una de las situaciones que podemos encontrar en el camino es cansancio. Sí, es cansancio. A final de cuentas debemos de entender que estamos en un cuerpo de carne, que nuestro cuerpo siente cansancio. Y hemos visto a la luz de la palabra de Dios que el camino del Señor, esta primera etapa, no es una etapa fácil. No es una etapa como en muchos lados se dice, llena de gozo, llena de bendiciones por todos lados y a cada rato, llena de grandes regalos de parte de Dios. No, es una etapa en donde se requiere esfuerzo para caminar, esfuerzo para avanzar, esfuerzo para mantenerse, un esfuerzo al cual no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados porque antes de entrar al camino vivíamos en una vida de pecado, en una vida mundana, con los deseos de la carne, que no estaban acostumbrados a esforzarse a hacer algo productivo y mucho menos esforzarse a hacer algo dentro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Llega el momento en que podemos sentir cansancio. Podemos sentir cansancio, y estamos hablando de un cansancio no solo físico, podemos sentir un cansancio espiritual o podemos sentir un cansancio también mental. Pero vean qué precioso es la escritura que nos dice: entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Junto al pozo. ¿Qué hay en un pozo? En un pozo hay agua. Y el agua, nos dice la escritura, que es la palabra de Dios. El agua es la palabra de Dios. Entonces, aquí está la clave de cómo nosotros no de quedarnos vencidos cuando sintamos cansancio. Cuando tú sientas cansancio por estar en el camino, por pasar situaciones difíciles dentro del camino, tienes que estar junto al pozo, junto a las aguas de la palabra, junto a las aguas de la palabra de Dios, que dice la escritura que Él es el que le da
esfuerzo alcanzado. Por eso es que Jesús, al sentir cansancio, se sentó junto al pozo. Y eso es lo que nos quiere enseñar la Escritura y nuestro Señor Jesucristo al sentarse en ese momento que sintió cansancio junto al pozo. Es que aun cuando nos sintamos cansados, no tenemos que separarnos de la palabra. No podemos separarnos de la palabra. No es el momento, nunca es el momento adecuado de separarnos de la palabra, menos cuando hay cansancio. La palabra de Dios es la que nos va a levantar y es la palabra que nos va a dar ese esfuerzo que necesita el cansado. Y dice la Escritura al final de ese versículo, era como la hora sexta. La hora sexta nos habla del número 6. Y el número 6 en la Biblia significa el trabajo y el esfuerzo del hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Escritura a través de este pasaje? Que cuando tú en la etapa del camino sientas cansancio, que a lo mejor estás sintiendo al día de hoy y que lo has estado sintiendo durante mucho tiempo, te estoy diciendo con la Escritura que tienes que sentarte junto a la palabra, tienes que estar en la palabra, no debes dejar la palabra. Y si cuando el Señor Jesucristo se sentó junto al pozo y era la hora sexta, y la hora sexta nos habla del número 6, y el número 6 nos habla de el trabajo y el esfuerzo del hombre, entonces la Escritura nos está enseñando que es tu esfuerzo y mi esfuerzo el que tenemos que hacer por no apartarnos de la palabra de Dios, por estar en la Escritura, por estar buscando siempre la palabra para que podamos recobrar las fuerzas, para que podamos vencer este cansancio y seguir adelante. Es tu esfuerzo, es tu esfuerzo y es mi esfuerzo. Nadie más debe de hacer este esfuerzo que tú y yo. No podemos estar esperanzados de que venga un hermano, de que venga un pastor, de que venga un ministro, de que venga un líder a hablarme de la palabra de Dios para que yo me levante. Porque muchos de ellos, aunque tienen un corazón dispuesto para hacerlo, en ocasiones tienen otras situaciones que atender. En ocasiones tienen otras actividades que realizar y a veces ni saben que nosotros estamos pasando por un cansancio. Entonces es tu esfuerzo el que tienes que hacer para levantarte de ese cansancio que nos podemos encontrar durante nuestro trayecto o nuestro curso en el camino de Dios, en esta primera etapa que es el camino. Cuando acabamos de llegar a las Escrituras, a la palabra, a Jesús en el camino. Pues bien, hemos visto cómo nos podemos encontrar varios peligros en el camino, y haciendo una recapitulación de lo que hoy aprendimos, nos podemos encontrar con la insensatez, con el desánimo. Entendemos que el Señor nos puede pasar por el desierto para afligirnos, para probarnos, para saber lo que hay en nuestro corazón y si guardamos o no sus mandamientos. Yo espero que podamos pasar esa prueba. Yo espero que tú puedas pasar esta prueba. Yo espero que cada uno de las familias que hoy están escuchando este mensaje pasen esta prueba y realmente mostremos en nuestro corazón lo que hay para el Señor, que es todo nuestro corazón para Él, toda nuestra disposición a guardar sus mandamientos. Y también podemos encontrarnos cansancio, pero también el Señor en la Escritura nos ha dicho y nos ha enseñado cómo romper esa estrategia esa estrategia de maldad que nos está cansando. Con la palabra, mi hermano, esforzándonos nosotros mismos por no apartarnos de la palabra. Y hay una promesa preciosa. Finalmente, quiero darles esta promesa del Señor que está en su palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versos 32 y 33. Deuteronomio capítulo 5, versos 32 y 33. Hay una promesa de nuestro Dios preciosa para el pueblo que no se detiene por ninguna de estas circunstancias en el camino,
que lucha, que se esfuerza para seguir adelante. Dice la Escritura: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué le parece esa promesa, mi amigo? ¿Qué le parece esta promesa de nuestro Dios? Siempre y cuando, dice Él, que hagamos como Jehová nuestro Dios, vuestro Dios, os ha mandado. Y que no nos apartemos. A pesar de cualquier cosa que nos encontremos de peligro en el camino, no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, seguir hacia adelante, derechitos. Es un camino recto. Dice: andad en todo el camino, no en parte, en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien. Fíjese, Dios quiere que lleguemos a tener una verdadera vida y que en realidad nos vaya bien. Y para eso Él entiende que tenemos que pasar por esto. Tenemos que pasar por alguno o todos de estos peligros y de estos propósitos también que el Señor pone para su pueblo durante la etapa camino. Y además dice: y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Fíjese nada más, largura de días en la tierra. Es una maravillosa promesa. Yo pongo en su mano y en su corazón esta palabra, esta enseñanza, con todo lo que hemos aprendido, y principalmente esta promesa que nos abre una esperanza y nos muestra que pasemos lo que pasemos por la etapa camino, vale la pena no detenernos, vale la pena no darnos por vencido, porque hay una gran promesa de nuestro Dios para su pueblo que sigue adelante. Y espero que usted sea uno de esos, que nada lo detenga, mucho menos en la primera etapa, porque aún vienen otras más que seguiremos aprendiendo con la palabra de Dios en posteriores enseñanzas. Pues esta ha sido la enseñanza de este día que el Señor ha querido que sepamos y compartirnos, y yo le agradezco a nuestro Dios que me permita transmitírselo a usted. Es un honor que nuestro Dios me permita estar delante de usted para llevarle esta palabra, y le pido por favor que la atesore en su corazón y que la ponga por obra. Permítame orar antes de despedirnos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo sello esta palabra en el corazón de cada persona que ha oído este mensaje. En el nombre de Jesús, te pido que levantes a cada uno que se ha encontrado con estos peligros y que se ha detenido o ha abandonado el camino. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra le traiga esa estrategia de poder que viene con tu palabra para desarticular y para romper toda estrategia de maldad que ha querido sacarle del camino, para que retome el camino, para que siga adelante y haga suya la promesa que tú has anunciado y dado a conocer en esta enseñanza. Sello esta palabra nuevamente en el corazón de ellos para que se ponga por obra, y declaro que cada uno de ellos va a dar mucho fruto con esta palabra, y habrán generaciones también a la cual ellos van a enseñar esto, para que nadie viva confundido de lo que realmente puede uno encontrarse en la etapa camino, estando a tu lado y en acuerdo contigo. Muchas gracias, Señor, y te pido que nos sigas llevando de tu mano en todo este proceso, porque junto contigo queremos pasar cada situación, por muy complicada, por muy fuerte que sea, Señor, de tu mano queremos pasar todas las pruebas y seguir adelante, y no detenernos, porque nos es necesario
caminar contigo hasta el último de nuestros días y regresar un día a la casa del Padre. Gracias por lo que esta tarde, por lo que este tiempo nos has enseñado, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias. Nuevamente ha sido un gusto estar con ustedes y pues que Dios los bendiga. La gracia y la paz sea multiplicada en todos ustedes. Hasta luego y muchas bendiciones.